JD, ¿cuál es la definición de clásico en el fútbol? ¿Qué partidos son considerados como clásicos en nuestro país? ¿Qué historias hay detrás de estos encuentros y desde cuándo se juegan? ¿Cuál crees que es el mejor clásico de Bolivia y por qué? Cordial saludo, gracias por invitarnos a sus pantallas. Hoy en el canal repasaremos los clásicos del fútbol nacional, una historia más de nuestro maravilloso fútbol boliviano. Un clásico en el fútbol se define como un enfrentamiento entre equipos de una misma región que tienen gran rivalidad histórica, previas que aumentan la expectativa, tribunas llenas de folclore futbolístico, cánticos, colores, hacen que este tipo de partidos siempre sean memorables. Todo jugador sueña con jugar un clásico en cancha llena y contra el rival de toda la vida para consagrarse como ídolo de los hinchas. Cuando se juegan estos partidos, sabemos que habrán emociones fuertes, independientemente del presente que viva cada equipo al momento de jugarlo. Son partidos que deben ganarse, ya que para los hinchas serán los enfrentamientos más importantes del año y el tema de conversación durante las semanas venideras de todo futbolero en la ciudad. Nadie quiere perder un clásico y tener que aguantar al hincha rival al día siguiente en el trabajo, ¿verdad? ¿Y qué hay de la palabra derbi? ¿Qué diferencia hay entre derbi y clásico? Es una buena pregunta, técnicamente son lo mismo. Aunque el término derbi es un anglicismo que se utiliza principalmente en Europa para bautizar a la rivalidad histórica entre dos clubes de una misma región. O sea, lo mismo, pero hecho al gringo, digamos. Exactamente. La palabra derbi no es utilizada en nuestra región. Nosotros en Bolivia, como en la mayoría de Latinoamérica, utilizamos la palabra clásico para referirnos a este tipo de partidos. Pero ojo, un clásico es necesariamente un partido histórico que conlleva rivalidad entre los dos equipos que continuamente se enfrentan para demostrar cuál es el mejor. No debemos denominar como clásico un encuentro nuevo entre dos clubes de una misma ciudad sin que tengan rivalidad histórica. No son clásicos solamente por pertenecer a la misma región y coincidir ocasionalmente en un mismo torneo. La grandeza de un clásico se medirá por su rivalidad histórica y la pasión de sus fanáticos. Pondremos un mínimo de 100 partidos entre ambos equipos para denominar como clásico a cualquier partido de fútbol. Lo que dejaría fuera de nuestra lista a varios denominados clásicos de nuestro país. El nuevo clásico chuquisaqueño, el clásico potosino, el clásico del sur, el clásico del norte integrado y... Cuidadito que alguien empiece a decirme que estos nuevos partidos también ahora son clásicos. Todos estos partidos fueron mal bautizados como clásicos por los periodistas locales. Fue por una cuestión de marketing más que por una rivalidad verdadera. Y ni hablemos de los hinchas apasionados. Excelente, ID. Una vez definidos los conceptos, repasemos la historia de cada clásico departamental en nuestro país para después sacar algunas conclusiones. Empecemos por Cochabamba. El primer clásico del fútbol cochabambino lo disputaron los clubes antiguos de este departamento, Racing de Cochabamba y New Players. Actualmente Racing juega por Punata en la primera B y New Players juega en la primera de ascenso, ambos en la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Pero a partir de los años 50, otro equipo fue ganando prestigio en la Llacta, el Club Aurora. Fundado en 1935, tuvo en sus primeros años una rivalidad con el Club Belcé, hasta la aparición de su histórico rival unos años más tarde, en 1949. Esta rivalidad entre Aurora y Bilsterman comenzó a mediados de los años 50, cuando ambos clubes jugaban en la asociación, donde ganaron gran popularidad entre los hinchas conchabambinos. En 1955, el fútbol cochala comenzó a andar en el profesionalismo y fueron precisamente Aurora y Bilsterman, los dos equipos de Cochabamba que se integraron al torneo nacional organizado por la Asociación de Fútbol de La Paz. Hasta entonces, el principal partido de Cochabamba, como ya dijimos, era el Aurora Belcé, pero fue evidente que el profesionalismo lo cambió todo.
el 19 de junio de 1955 se jugó el primer partido oficial entre el equipo del pueblo y el Aviador. Todavía no considerado como clásico, ese partido terminó con un empate 2-2. Rápidamente se convirtió en el encuentro más importante de la ciudad, ya que los dos clubes eran los equipos profesionales que representaban a Cochabamba en el país. Hasta 1955, Aurora había conseguido 3 campeonatos locales amateurs, mientras que Wilstermann alzaba vuelo ganando su primera estrella como campeón nacional en 1957. Durante esos años el Aviador vivió su época con mayor gloria al obtener el único tetracampeonato de la historia de nuestro fútbol, que fue entre 1957 y 1960, ganando así un lugar como representante boliviano en la primera Copa Libertadores. Pero el equipo del pueblo no quería quedarse atrás y consiguió su primer título nacional en el 63, al derrotar justamente a Wilstermann en el partido decisivo por 3-1, acrecentando aún más la rivalidad entre estos dos equipos históricos de la Llacta, rivalidad que perdura hasta nuestros días como el clásico bayuno. Pero Cochabamba vio interrumpido su mayor espectáculo futbolístico en 3 oportunidades debido al descenso de sus protagonistas. El clásico bayuno no se jugó durante 13 años, ya que Aurora descendió en 1989 y no volvió a nuestro fútbol hasta 2002. Esto, por supuesto, que le restó algo de prestigio al clásico Cochala en relación a los demás clásicos departamentales, pero también generó gran expectativa entre los hinchas cochabambinos. El primer clásico tras el retorno de Aurora a la liga en 2003 batió el récord de mayor asistencia de público registrada en el estadio Félix Capriles. El partido se jugó en un escenario abarrotado hasta la pista atlética. 35,000 almas asistieron al mayor espectáculo futbolístico de Cochabamba ese día, después de 13 años, que por cierto, también terminó con empate a 2. En la actualidad y tras la regulación de la venta de entradas, la máxima capacidad en el estadio Félix Capriles es de 32,000 personas. Tristemente, en el año 2011, el clásico cochabambino se volvió a interrumpir en la liga, esta vez debido al descenso de Wilstermann. En 2014 se produjo el último descenso de Aurora, que en 2018 retornó a la primera división profesional. Desde entonces, el clásico bayuno ha vuelto a jugarse cada año. A diferencia de otros clásicos, Aurora ha enfrentado dificultades importantes de diversas índoles a lo largo de su historia, lo que condicionó al equipo del pueblo a estar en una clara desventaja con relación a Wilstermann, que alimentó una mayor hinchada gracias a su éxito y estabilidad en primera división. Pero como ya dijimos, clásico es clásico, independientemente del presente que viva cada club. Gastón Taborga, delantero de Wilstermann, es el máximo goleador histórico del clásico cochabambino, con 8 goles, seguido del delantero colombiano Jair Reynoso, de Aurora. Si hay un jugador que representa el corazón dividido entre ambas hinchadas, es el de Eduard Centeno, campeón en 2008 con Aurora y también campeón con Wilstermann en 2016, 2018 y 2019. Este zaguero es sin dudas uno de los jugadores más representativos del fútbol cochabambino de las últimas décadas. ¿Y tú qué opinas? ¿Se te ocurre algún otro? Comenta. Vamos con La Paz. El clásico paceño enfrenta a los dos clubes más grandes de La Paz, Strongers y Bolívar, que además son los dos clubes más exitosos y laureados de nuestro fútbol. El Strongers se fundó en 1908 y el Bolívar unos años después, en 1925, aunque como ya te contamos en un anterior video, los celestes recién empezaron a practicar el fútbol en 1927, 19 años después de la fundación de su acérrimo rival. Antes de la fundación de Bolívar, el Tigre tuvo otras rivalidades contra Nimbles, Colmil y Universitario de La Paz, y era considerado el mejor equipo de la ciudad en las primeras décadas del siglo XX. En 1914 se fundó La Paz Football Association, que empezó a organizar los torneos locales en La Paz con una clara supremacía del club atigrado por sobre sus rivales hasta la aparición de un equipo celeste, claro, el Bolívar,
que fue inscrito por primera vez en un torneo paceño en 1927, teniendo una destacada participación en su debut, donde logró el subcampeonato. Hace casi 100 años, un 17 de octubre de 1927, se jugó el primer partido oficial entre estos dos equipos en la cancha del hipódromo de Miraflores, que terminó en empate a 0. En 1932 estalló la Guerra del Chaco y el torneo paceño tuvo que ser interrumpido. La Asociación Paceña determinó que las posiciones de los equipos en el momento de dicha suspensión serían las definitivas. Bolívar iba primero y eso significaba que se consagraba campeón amateur por primera vez. Pero adivinen a quién no le gustó. Al Tigre, que había quedado segundo, empezando así una rivalidad entre estos dos clubes que se conoce hoy como Clásico Paceño. Es para mucha gente el mejor clásico del país y tienen algunas razones para pensar esto. El Bolívar y el Tigre son los dos equipos más exitosos de Bolivia. Su importancia a nivel nacional en nuestros primeros años futboleros hicieron que estos clubes también sean populares en otras ciudades. Todos tenemos algún amigo que es hincha del Tigre o del Bolívar independientemente de dónde vivamos, lo que genera por supuesto que sus enfrentamientos llamen la atención en otros lugares fuera de La Paz. Además te comento que este es el único clásico boliviano que se jugó en todas las categorías de nuestro fútbol sin excepción, desde el amateurismo hasta nuestros días actuales, pasando por la Copa Simón Bolívar, la Liga y la actual división profesional, y se jugó ininterrumpidamente cada año desde la creación de la Liga en 1977. Además, es el único clásico de nuestro fútbol que se jugó en ambos torneos internacionales, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Por Libertadores se enfrentaron 2 veces a partidos de ida y vuelta en la edición 94. Los 2 primeros fueron por fase de grupos y terminaron 0-0. Una vez clasificados, ambos equipos paceños volvieron a enfrentarse, con victoria 2-1 a favor del Tigre en la ida y un contundente 4-0 a favor de los celestes en la vuelta, lo que los clasificó a cuartos de final. Por Sudamericana también jugaron 2 veces a cotejos de ida y vuelta, pero en ediciones distintas. La primera fue en 2003 y ganó el Tigre por penales tras empatar ambos encuentros. La segunda, en 2005, también terminó con victoria para los de Achumani. Esta vez, ambos partidos terminaron 2-1 con un global de 4-2, siendo este el último clásico paceño a nivel internacional. El máximo goleador histórico de este clásico es William Ferreira del Bolívar, con 23 goles, seguido por el ídolo stronguista Pablo Daniel Escobar, con 22 tantos, siendo además los únicos 2 jugadores en sobrepasar la barrera de los 20 goles en la historia del clásico paceño. El jugador con más encuentros disputados en esta rivalidad es el ex mediocampista celeste Vladimir Soria, con 83 partidos, 83 clásicos. Una locura. No son muchos los jugadores que han salido campeones con ambos equipos. Entre los que recordamos están Ovidio Mesa, Alex da Rosa, Diego Cabrera, Carlos Arias y Diego Bejarano. Pero tal vez tú te acuerdas de alguno más. Te leemos en los comentarios. Vamos hasta Santa Cruz. La primera rivalidad futbolística en Santa Cruz nació en los años 40 durante la era amateur del fútbol boliviano entre Blooming y Destroyers. Ambos clubes representaban a distintas clases sociales. Blooming era el equipo de la élite cruceña de la época, mientras que Destroyers era una barriada popular, la máquina vieja. El clásico de antaño hace referencia a este enfrentamiento que es considerado como el primer clásico de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Este partido se jugó con regularidad en la Asociación Cruceña de Fútbol hasta la creación de la liga en 1977, que como veremos cambió muchas cosas en el fútbol cruceño. Destroyers fue invitado como equipo fundador de la liga junto a Oriente Petrolero, Blooming y Real Santa Cruz. Pero el por entonces presidente del equipo canario, Edgar Peña Gutiérrez, decidió rechazar la invitación debido a la lealtad que le tenía a la Asociación Cruceña, siendo uno de los principales detractores para la creación de la liga en 1977. En su lugar, llamaron a Guavirá como fundador, lo que produjo que Destroyers perdiera popularidad en el público cruceño.
Para finales de los 70, Oriente Petrolero ya contaba con 2 campeonatos nacionales, el del 71 y el del 79, lo que generó su popularidad en Santa Cruz, mientras que Destroyers se perdía en el olvido de la asociación. Si quieres saber más sobre la historia del fútbol cruceño, te dejaremos este video en la descripción. Y si te interesa más saber sobre la creación de la liga, puedes ver este otro, después de terminar de ver este video, claro. Si bien Oriente Petrolero y Blooming ya se enfrentaban desde hace bastante tiempo atrás en el amateurismo, en 1969 se produjo un incidente en el campeonato de la Asociación Cruceña que cambiaría la historia. Los jugadores Silvio Rojas de Oriente y Erwin Frey de Blooming tuvieron un choque en el cual el argentino Rojas le produjo una fractura en el brazo al portero histórico del cuadro celeste. Cuenta la leyenda que a partir de ese altercado creció la rivalidad entre los dos equipos, generando encuentros más apasionados cada año. Qué bueno que los partidos entre estos dos equipos ya no sean tan violentos. En 1977 se jugó el primer clásico oficial en la liga profesional, que por cierto terminó en empate 1-1. En 1985 pasó algo que hasta hoy no volvió a suceder. Blooming y Oriente Petrolero se enfrentaron por Copa Libertadores, compartiendo el mismo grupo en el que solo el que salía primero avanzaba. Blooming ganó el grupo por encima de Oriente, que acabó segundo, por lo que se convertía en el primer equipo cruceño en avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América, a expensas de su entrañable rival. Una década después, el Refinero condenó al descenso indirecto a Blooming, que terminaría perdiendo la categoría en 1995. Joselito Vaca jugó 74 veces este partido, 48 con Blooming y 26 con Oriente. Joselito, uno de los jugadores que más partidos ha jugado en toda la historia del fútbol profesional boliviano, y además, por supuesto, el jugador que más clásicos cruceños ha disputado. Jugó su primer clásico vistiendo la casaca de Oriente en 1999 y su último clásico fue en 2022 vistiendo la polera celeste de Blooming. Historia pura del fútbol cruceño. Los mayores goleadores de estos enfrentamientos son Raúl Horacio Valdesari y Gualberto Mojica, ambos con 12 goles, y casualmente también ambos defendieron las 2 camisetas. Dato maravilloso. El 18 de julio de 1966, Libertad de Paraguay visitó Santa Cruz para jugar un partido amistoso. ¿Sabías que para ese partido Oriente y Blooming se fusionaron, conformando entre sus jugadores un combinado para enfrentar al equipo guaraní? El resultado final fue 2-1 a favor de Oriente Blooming. ¡Qué locura! Definitivamente eran otros tiempos. Es algo que sería imposible hacer hoy en día. Fin de dato maravilloso. A ver, si bien los equipos cruceños no fueron tan exitosos a lo largo de nuestra historia futbolera como los equipos paceños, los clubes Cambas y su clásico tienen ciertas particularidades que hacen que algunos hinchas se hayan empezado a cuestionar sobre cuál es realmente el mejor clásico del país. Oriente y Blooming, hoy por hoy, más allá de su presente futbolístico y todas esas cosas, son los equipos más taquilleros del país. Sus hinchas son más apasionados y se jactan de ser más fieles a sus colores. No importa si el equipo le va bien, si le va mal, los hinchas cruceños siempre van a la cancha a alentar a su equipo. Esa filosofía, junto al crecimiento de Santa Cruz en los últimos años y la popularidad del fútbol en esta región, aumentaron la importancia del clásico cruceño, poniéndolo a competir con el clásico paceño por cuál es el mejor clásico del país. ¿Y qué hay de los clásicos nacionales? ¿Acaso no hay partidos denominados clásicos entre equipos de distintas ciudades? Es cierto, en nuestro fútbol existen clásicos departamentales y también clásicos nacionales. Las rivalidades regionales entre clubes nacieron en el seno de la Asociación de Fútbol en la primera mitad del siglo XX. Posteriormente, con la creación de los torneos nacionales, la Copa Simón Bolívar y la creación de la Liga, también se crearon rivalidades históricas entre clubes de diferentes departamentos. Estos clásicos nacionales se explican entendiendo la historia misma de nuestro fútbol. Los primeros torneos
fueron entre equipos de La Paz, Oruro y Cochabamba, lo que generó rivalidad entre estos. Posteriormente, en la creación de la liga, los equipos cruceños ganaron un lugar en nuestro fútbol, compitieron por los títulos y generando rivalidad. Así es como entendemos que Bolívar tenga rivalidad con Oriente, Wilstermann y Blooming, o que Oriente sea clásico de Wilstermann, del Tigre y del Bolívar. Muchos de nuestros torneos fueron definidos entre estos equipos, lo que por supuesto aumentó mucho la rivalidad y popularidad entre sus hinchadas. No es casualidad que sean los mismos equipos los que disputan los clásicos departamentales y los clásicos nacionales, ya que estos son los clubes con más historia, más títulos, más hinchas de todo el país. Le guste, a quien le guste. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál crees que es el mejor clásico de nuestro fútbol y por qué? Estamos seguros que tienes razones de sobra para defender tu elección. ¿Disfrutaste del video? ¿Conocías estos datos? ¿Crees que hay otro partido en nuestro fútbol que merece ser considerado como clásico? Comenta. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta entrega dedicada a los clásicos de nuestro maravilloso fútbol boliviano. Mi hermano ID y yo nos despedimos, no sin antes agradecer a todas las maravillas que hacen posible este canal. Suscríbete para ser parte de esta gran comunidad futbolera. Visita nuestro canal para más videos sobre nuestro maravilloso fútbol. Eso es todo por hoy. Ah, y por favor, tengan la bondad de ser felices.